informativo. Una buena tarde tengan todos. Ruth del Salto los saluda con esta actualización de las noticias internacionales en el informativo de NTN24. Un gusto estar con ustedes en este lunes 8 de abril del 2019. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ha presentado su renuncia. Nielsen ocupó el cargo desde diciembre del 2017, dirigió el plan de Donald Trump para construir un muro en la frontera con México. La nueva baja de la administración Trump se da en momentos en que crece la ola de inmigrantes indocumentados hacia los Estados Unidos y con las declaraciones de emergencia nacional de fondo. En Washington, Carolina Valladares tiene el reporte hasta ahora. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Washington será Kevin McAleenan, quien hasta ahora era jefe de la patrulla fronteriza, quien reemplace temporalmente a Kirstjen Nielsen. La noticia la dio en horas de la tarde de este domingo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Más tarde fue la propia Kirstjen Nielsen quien emitió una carta en la cual confirmaba esa renuncia. En la carta mencionaba y le deseaba a su sucesor, Kevin McAleenan, la mayor de las suertes y le pedía, de hecho, al Congreso y a las Cortes que ayuden a crear las leyes necesarias para que el Departamento de Seguridad Nacional pueda desempeñar su trabajo y proteger así a los Estados Unidos. A pesar de nuestro progreso reformando la seguridad nacional para una nueva era, he tomado la decisión de apartarme a un lado. Espero que el próximo secretario tenga el apoyo del Congreso y de las Cortes para arreglar las leyes que han mermado nuestra capacidad de salvaguardar las fronteras de Estados Unidos y que han contribuido a la discordia en el debate en nuestra nación. Nuestro país y los hombres y mujeres que trabajan en seguridad nacional merecen tener todas las herramientas y recursos que necesitan para ejecutar la misión que se les ha dado. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dejará su puesto y me gustaría agradecerle por su servicio. Me complace anunciar que Kevin McAleenan, el actual comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, se convertirá en secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional. Tengo confianza en que Kevin hará un gran trabajo. Kirstjen Nielsen, quien asumió el cargo en diciembre del año 2017, era además la persona encargada de emplear y de llevar a cabo las políticas más controvertidas del presidente Donald Trump en materia de inmigración, las conocidas políticas como migratorias de tolerancia cero. Entre ellas hay que recordar la política de separación de familias. Pues bien, según fuentes cercanas de la Casa Blanca que tienen conocimiento de las reuniones que tienen lugar aquí atrás donde nos encontramos en el despacho Oval, dijeron que Donald Trump, el propio presidente, había pedido a los miembros de su administración volver a implementar esa política de separación de familias de aquellas personas que cruzan la frontera sur de los Estados Unidos. Al parecer, Kirstjen Nielsen habría mostrado su desacuerdo, de hecho, de implementar estas políticas, situación que habría terminado en su salida del gobierno de la administración de Donald Trump. Es posible, se teme, que la persona que reemplace a Nielsen en el futuro sea alguien más dispuesto y que no tenga reparo a implementar estas políticas. El señor Trump ha decidido que el tema de migración y la frontera va a ser tema de campaña y quiere tener a alguien ahí que pueda ser el vocero de una política mucho más dura de lo que ha hecho la señora Nielsen. Solo la semana pasada, cuando ella había firmado un acuerdo con los países de Centroamérica, al día siguiente el señor Trump le quitó la plata. La salida de Kirstjen Nielsen será además en un contexto de creciente presión migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos, lo que ha elevado la frustración del gobierno de Donald Trump. Justo en horas de la noche de este domingo, de hecho, el presidente volvió a amenazar una vez más en cerrar la frontera sur de los Estados Unidos con México si no cambia esta situación. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN24. Espaldarazo al gobierno interino del presidente Juan Guaidó en Venezuela. Donald Trump recibe a esta hora en la Casa Blanca a Carlos Vecchio para acreditarlo oficialmente como embajador de Venezuela en Estados Unidos. NTN24 está en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana, una buena tarde.
Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el evento inició a las 11:45 hora local de Washington, D.C., en la oficina oval a puerta cerrada, donde el mandatario estadounidense Donald Trump acreditó el día de hoy a Carlos Vecchio como embajador de Venezuela ante Estados Unidos y junto a otros embajadores que también estaban presentes el día de hoy en esta oficina oval. Este es un paso más de parte de la administración de Donald Trump en un esfuerzo de apoyar al gobierno interino de Juan Guaidó y de restaurar la democracia en Venezuela por medio de este gobierno interino. Recordemos que el 27 de enero Guaidó designó a Vecchio, dirigente de Voluntad Popular y exiliado, como el encargado de negocios de Venezuela ante Estados Unidos. Ahora Vecchio tendrá la potestad de manejar todos los asuntos diplomáticos de Venezuela aquí en la Unión Americana. De hecho, en marzo, recordemos que Vecchio, junto a otros diplomáticos venezolanos, por medio del gobierno interino de Juan Guaidó, tomó el control de 3 sedes diplomáticas, 2 en Washington, D.C., la Agregaduría Naval y Aérea y la Agregaduría Militar, y el tercero, el Consulado de Venezuela en Nueva York. De hecho, Vecchio asegura que muy pronto también tomarán el control de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, localizada en la zona de Georgetown, aquí en la capital estadounidense. Por el día de hoy, Vecchio ha optado por no dar declaraciones a los medios de comunicación. Esa es toda la información que tenemos en directo desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias con ustedes. Ruth. Gracias, Emiliana. Hablamos ahora del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que ha rechazado la persecución de la que han sido víctimas los trabajadores públicos de Venezuela que rechazan a Nicolás Maduro. Asegura que no serán garantizados sus contratos colectivos y reivindicaciones laborales. El reporte enseguida con nuestro periodista Luis Laya. Luis, una buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha recibido en el Parlamento Nacional a trabajadores públicos, varios de ellos despedidos durante el año 2018 y 2019 por el régimen de Nicolás Maduro, solamente por protestar y exigir reivindicaciones. Guaidó ha rechazado que esto sea de esta manera, ha indicado que incluso ha propuesto una ley desde el Parlamento venezolano para garantizarles a ellos todo aquello que les ha quitado el régimen de Nicolás Maduro, es decir, contratos colectivos, reivindicaciones salariales e incluso calidad de vida. Lo que han sido sometidos nuestros trabajadores durante años, la persecución laboral. Se prohíbe criticar o hacer señalamientos, oportunidades de mejora a los puestos laborales, porque se toma como que se está criticando algo que se debe criticar. Además, cuando se hacen las cosas mal, cuando han utilizado durante años la burocracia del país, la administración pública, para simplemente saquear las arcas de la nación. Ustedes han sido testigos en primera persona de todos estos elementos, de cómo se mejoran los puestos de trabajo, de cómo se mejora la calidad de vida del venezolano, no solamente en PDVSA, que evidentemente era vitrina y emblema en las empresas básicas, sino en cada una de las áreas de trabajo del venezolano. En esta reunión con el presidente encargado de Venezuela hicieron presencia varios de estos trabajadores públicos venezolanos que han sido despedidos. Uno de estos casos es el de Gili Rodríguez. Ella era trabajadora del Metro de Caracas en el año 2018 por exigir parte de sus reivindicaciones laborales y el respeto a sus contratos colectivos que fueron dejados de lado tras la reconversión monetaria en Venezuela. Ella fue despedida. Luego de esto ha participado en muchas protestas, en muchas reuniones. Se indica que esto le ha pasado, que le han pasado factura por estas protestas, por estos reclamos que ella ha hecho de forma justificada. Vamos a escucharlo. La exigencia que le estamos haciendo hoy a la Asamblea es que pueda resarcir todo lo que han hecho con los trabajadores, todos los despidos injustificados, todas aquellas personas que tuvieron que renunciar bajo amenaza, el amedrentamiento, que el gobierno de Nicolás Maduro el año pasado fuimos a todos los entes encargados de para que estas cosas no siguieran sucediendo y fuimos víctimas de más despidos, de más amedrentamiento. Entonces que no diga que es un gobierno obrero cuando nunca lo fue. Estos trabajadores han pedido al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y al Parlamento Nacional que les devuelvan esa estabilidad que les fue robada por el régimen de Nicolás Maduro. Pero a su vez, el propio Guaidó ha indicado que son necesarios, que no tengan miedo y que son necesarios para esta lucha que se da en Venezuela por conseguir un cambio político. Por esto los ha invitado nuevamente a la calle. Ha reafirmado la convocatoria para el próximo día miércoles. Indicó que este martes serán dados los puntos de concentración desde cuales partirán en todos los estados del país. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas y con ella volvemos con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Una buena tarde, Luis. El programa Suma la Noticia de NTN 24 ha hablado con el director de Migración Colombia, Christian Kruger, sobre la situación en la frontera con Venezuela.
ha alertado sobre el peligro que representa para los puentes limítrofes el peso de los contenedores que han sido instalados por el régimen de Maduro para bloquear el paso de la ayuda humanitaria. Advirtió también sobre la posibilidad del colapso de la estructura. El 22 de febrero se pusieron esos contenedores para no dejar pasar la ayuda humanitaria. Los clavaron en ese puente ahí. Yo entiendo que un puente tiene como un soporte de una carga que viene y va, pero esto es una carga muerta y está ahí un mes y medio más o menos, si no me equivoco, 22 de marzo, sí, va a ser un mes y medio. ¿Hay una preocupación por la afectación a los puentes, señor Kruger? Total afectación, como muy bien lo mencionas, Andrea, los puentes están hechos para cargas móviles, no para cargas estáticas. Y en este caso lo que estamos viendo es que hay cargas estáticas, hay puentes, el puente de la Unidad, que anteriormente se llamaba Tienditas, Francisco de Paula Santander, el puente Simón Bolívar, donde esas cargas fijas lo que van a generar es que un daño a la infraestructura y por ende un daño, digamos, irreparable a las personas que de pronto estén en esos puntos. Vimos lo de la semana pasada cuando se creció el río Táchira, un número muy importante en el puente Simón Bolívar. ¿Qué pasó cuando vimos en el puente Simón Bolívar tantas personas? Pues que las personas más la carga estática nos genera un riesgo en la estabilidad de esos puentes. Yo vengo haciendo una denuncia internacional y poniendo en manos del usurpador Maduro cualquier riesgo que puedan presentar estas personas que están en estos puntos, porque si llega a pasar algo es única y exclusivamente responsabilidad de Maduro por poner esas cargas estáticas y poner en riesgo la estabilidad y la vida de miles y miles de personas. El director de Migración Colombia también ha denunciado en NTN 24 que crece el espionaje desde Venezuela hacia Colombia, aunque aseguró que no es una problemática nueva. Afirmó que han aumentado considerablemente las detenciones por este tipo de casos en las últimas semanas. El tema del espionaje por parte de Venezuela está presente en Colombia. Claro, pues ha estado presente varios iba a decir, años. ¿es nuevo o porque hay gente, por ejemplo, la fiscal Ortega o los exmagistrados o los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio lo han denunciado, que hay gente en Colombia, en Bogotá, que lo sigue? Sí, no es nuevo, digamos, de pronto se ha venido incrementando en los últimos meses, pero ese tema, digamos, ya tiene mucho tiempo, no solamente por Venezuela, sino por otros países claramente, pero para eso es el trabajo articulado que nosotros estamos haciendo con las demás instituciones. Es un tema que se ha incrementado, yo podría decir que en los últimos 6 meses se ha incrementado esa actividad, o por lo menos el conocimiento hacia la autoridad migratoria, y siempre vamos a proceder, pero es un proceso, es una actividad que ya tiene, que es de muchos años, podríamos decir décadas. Y no solo de venezolanos, también de cubanos. También de cubanos, el caso de Palanqueros. Vea la entrevista completa al director de Migración Colombia hoy en el programa Suma la Noticia a las 3 de la tarde de Bogotá, Lima y Quito, 4 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Vamos ahora a hablar de México, que vuelve a pronunciarse sobre la crisis política de Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado esta mañana en su conferencia matutina que el país tiene las puertas abiertas para mediar en este conflicto. López Obrador aseguró que insiste en la salida pacífica y que podría apoyar un proceso de diálogo si se lo piden las partes. El pronunciamiento del jefe de Estado mexicano ocurre luego de que Nicolás Maduro asegurara que está listo para un diálogo con sus detractores si lo acompañan México, Bolivia, Uruguay y la Comunidad del Caribe. Que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor. El buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias. Y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. México tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela, como siempre lo ha hecho México. Es parte de su tradición en política exterior. Solo que se necesita de el acuerdo de las partes. En este caso, tiene que haber también la aceptación de el grupo opositor. Las dos partes tienen que
solicitarlo, pedirlo y nosotros ayudamos. El mandatario mexicano también habló de la controversia que ha generado o se ha generado por el sistema de seguridad de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. AMLO ha garantizado la protección de ambos pese a los recortes presupuestarios y a la disminución de la plantilla de escoltas. Ante la prensa, López Obrador ha dicho que siempre que un funcionario o exfuncionario, su familia estén amenazados, se les va a brindar protección. Pese a ello, el jefe de Estado criticó la forma en la que ambos exmandatarios solicitaron reforzar su seguridad. En el caso del presidente Calderón, fue una carta y después de que la leí, le di instrucciones al secretario de la Defensa para que se pusiera de acuerdo con el expresidente y así lo hizo. Ya me informó que se había llegado a un acuerdo. Lo del presidente Fox fue lo mismo, pero ahí no me envió ninguna carta, fue un mensaje en redes sociales, un Twitter. Entonces, que leí donde hablaba de que habían intentado ingresar a su rancho y que corría riesgo él, su familia, y que me responsabilizaba de lo que les sucediera. Entonces, casi al instante le hablé por teléfono al secretario de la Defensa, le instruí sobre lo mismo, que se actuara igual que como se había hecho con el expresidente Calderón. López Obrador también ha retomado en su conferencia el tema de las cartas que envió al rey de España y al Papa Francisco exigiendo pedir perdón por los abusos cometidos durante la conquista. AMLO dijo que en los próximos días va a difundir las misivas, ha criticado que los medios de comunicación revelaran un borrador, calificó que el hecho ha sido indebido. Y estoy esperando nada más el momento, porque voy a dar a conocer las cartas, porque eso se tiene que aclarar bien. Hubo ahí una filtración indebida, no adecuada, no correcta, no solo es del periódico, sino de los que filtraron, ¿sí? El documento, el borrador. Entonces, eso me permite que yo dé a conocer en su momento el texto completo de la carta que envié al rey de España. El presidente Donald Trump ha designado como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní en un claro desafío al régimen de Irán. Esta es la primera vez que Estados Unidos toma esta drástica medida contra el cuerpo militar de otro país. La República Islámica ya había emitido o advertido a Washington de represalias. Excepto de la Revolución Islámica, más conocido como Guardia Revolucionaria. Establecida en 1979, su función es proteger el sistema teocrático de República Islámica. Es la mayor institución militar de Irán. Cuenta con unos 120.000 militares en fuerzas terrestres, navales y aeroespaciales. El presidente de Estados Unidos acaba de designar a la Guardia como grupo terrorista en lo que el propio Donald Trump, en un comunicado difundido hoy, ha calificado como un paso sin precedentes. Este paso sin precedentes reconoce la realidad de que Irán no solo es un Estado patrocinador del terrorismo, sino también que la Guardia Revolucionaria participa, financia y promueve el terrorismo como una herramienta estatal. El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que se trata de una campaña de máxima presión contra las autoridades iraníes. Esta es la primera vez que Estados Unidos designa a una parte de otro gobierno como una organización terrorista en el extranjero. Lo estamos haciendo porque el uso del terrorismo por parte del régimen iraní como una herramienta gubernamental lo hace fundamentalmente diferente de cualquier otro gobierno.
Horas atrás, el comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohammed Ali Jafari, había advertido de medidas recíprocas. Prometió que no tendrían paz las Fuerzas Armadas estadounidenses en Oriente Medio. Estados Unidos ya había impuesto sanciones a entidades y a individuos vinculados a la Guardia. Este castigo directo implicará restricciones de viaje y posibles cargos criminales contra quienes colaboren con la organización. Bahrein y Arabia Saudita, aliados de Washington, ya habían incluido al Ejército de la Revolución Islámica en su lista de agrupaciones terroristas. El presidente de Colombia, Iván Duque, se va a reunir mañana con comunidades indígenas del departamento del Cauca que mantuvieron una protesta por más de 3 semanas. Tras haber logrado un acuerdo con el gobierno, los nativos desbloquearon una importante vía que mantenía paralizada. La noticia enseguida con Carlos Andrés Gómez, periodista de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Carlos, adelante. Muy buenas tardes, los saludo desde el norte de Popayán, en el Parque Industrial. Esta es la vía Panamericana y este es el punto en donde hay una variante que toma hacia la ciudad de Pasto y quienes siguen derecho llegan a la capital del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Como ustedes pueden apreciar, el tráfico por la vía es impresionante. Según las autoridades de tránsito, 40 vehículos están circulando cada minuto por esta vía internacional. Respecto al anuncio, lo hizo el presidente de la República, Iván Duque, esta mañana a través de su cuenta de Twitter. Aseguró el primer mandatario que mañana, martes, se va a reunir aquí en el departamento del Cauca con los indígenas que protagonizaron la llamada Minga Indígena Campesina y Social. Aún no hay muchos detalles. Presidencia de la República no ha establecido el punto exacto de la reunión, pero sabemos que será en el municipio de Caldono. Hay 2 posibilidades sobre la vía Panamericana en un corregimiento que se llama El Pital, muy cerca al resguardo indígena de las Mercedes, desde donde salieron la mayoría de nativos que protagonizaron estos bloqueos a la vía Panamericana. La otra opción sería en la cabecera municipal de Caldono, distante unos 20 kilómetros de la vía Panamericana hacia la cordillera central. Estamos atentos de los anuncios que haga el presidente, de la hora de llegada y otros detalles que, como les decía, no han sido revelados desde la presidencia de la República. Esto forma parte de los acuerdos que permitieron el desbloqueo de esta ruta internacional que une a Colombia con Ecuador y el sur del continente. Desde el norte de Popayán, un servicio informativo de Carlos Andrés Gómez para NTN 24. Él va a cerrar este martes los pasos fronterizos con la Franja de Gaza y el territorio ocupado de Cisjordania por las elecciones parlamentarias. El gobierno israelí suele cerrar sus fronteras con los territorios palestinos en días festivos para evitar posibles ataques. En los comicios, el primer ministro Benjamin Netanyahu se juega su continuidad en el poder. Rusia ha firmado un acuerdo con un grupo de científicos internacionales para liberar a cerca de 100 ballenas y orcas que han estado detenidas durante meses en el mar de Ol-Yost, en el Océano Pacífico. Las imágenes de las 10 orcas y 87 ballenas han aparecido por primera vez luego de que varias compañías planearan venderlas a parques marinos o acuarios en China. Su situación difícil ha enfurecido a científicos rusos y a extranjeros como el francés Jean-Marc Cousteau, que hicieron una petición para liberar a esos cetáceos, y es probable que esta petición se dé y que se dé la liberación de los animales en medio de su ambiente natural. Vamos así a finalizar el informativo de NTN24, Canal de las Américas. Los invitamos a que continúen informados por Twitter, @NTN24, y nuestro portal web de información www.ntn24.com. Una buena tarde para todos.